acabamos de ver en la segunda parte qué es o qué entendemos por arquitectura. Nos vamos a referir ahora a cómo se hace la arquitectura. Por supuesto, estamos hablando en términos muy generales, muy globales, muy introductorios, para dar este pantallazo inicial de qué es la arquitectura, cómo se hace, etcétera, etcétera. En relación al cómo se hace arquitectura, vamos a hablar de proceso de diseño. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se hace arquitectura? La arquitectura se hace a través de un proceso de diseño o un término similar, un proceso proyectual. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es un proyecto de arquitectura, no es un diseño de cualquier cosa, sino un proyecto arquitectónico. Entonces podemos denominarlo tanto como proceso de diseño o como proceso proyectual. ¿De qué va o qué es un proceso proyectual? Bueno, un proceso proyectual no es otra cosa que las distintas etapas, que cada una de las cuales tiene pasos, o sea, son los pasos que vamos dando para llegar a un fin determinado. En este caso, los pasos que vamos dando para llegar a producir un proyecto arquitectónico. Eso es un proceso proyectual. Cualquier proceso es eso, una sucesión de fenómenos. En este caso, esos fenómenos son esta sucesión de pasos que damos para llegar a un producto final, que es el proyecto arquitectónico. Ahora bien, esos pasos, o esa sucesión, como dije, no quiere decir que es un paso, otro paso, siempre un paso adelante, otro paso adelante. O sea, el proceso proyectual no es un proceso lineal, es un proceso espiralado. Este dibujo que quiere representar eso, una espiral, es precisamente esto. La línea roja gruesa, que dice estrategia y continúa con la línea roja, señala que el proceso va en un sentido, no en cualquier sentido, va en un sentido, pero no es lineal, es espiralado. De eso se trata. Que sea espiralado quiere decir que yo puedo dar un paso para adelante, otro, un paso al costado, un paso para arriba, un paso para el otro costado. Voy viendo lo que estoy produciendo desde distintas ópticas, desde distintos enfoques, desde distintos puntos de vista, para poder llegar a lo que quiero. Entonces no es lineal, no es una simple sumatoria de pasos. Es un proceso que va generando como distintas síntesis hasta llegar, digamos, a lo que busca. En un proceso de diseño arquitectónico podemos reconocer en ese camino espiralado que va en un sentido tres grandes etapas. La de la búsqueda de la idea o ideación, la del desarrollo de la estrategia o formalización y la del ajuste de proyecto o proyectación. Nosotros a través de esta primera etapa vamos a idear un objeto que dé respuesta, un objeto o un hecho arquitectónico que dé respuesta a un lugar y a un tema problema, y de ahí va a salir una estrategia, que es esta, que es lo más difícil de conseguir, llegar a esa estrategia como producto de la síntesis de todas las ideas que logre en esta etapa. Y una vez que tenga esa estrategia, en ese punto, vamos a desarrollarla a esa estrategia. Ya vamos a ver cómo, pero vamos a desarrollarla conscientemente y eso constituye, los pasos que vemos aquí constituyen esto que se llama formalización. Y una vez que lleguemos a una estrategia ya desarrollada, formalizada, lo que vamos a hacer son los ajustes de proyecto ya para que esto pueda construirse. Eso es un proceso de diseño. Cualquier proceso de diseño tiene estas tres grandes etapas, va en un sentido, implica un camino no lineal, sino espiralado, de redes o como quieran. ¿Qué cosas intervienen en un proceso proyectual o un proceso de diseño? Acá estamos diciendo
que en un proceso de diseño interactúan tres factores. Uno, el tema-problema en el lugar concreto, o sea, hay una demanda de algo, de una necesidad a la que hay que dar respuesta que se va a insertar en un lugar específico, determinado. Hay, por otro lado, las ideas, el corpus disciplinar, la teoría, que responden a una época, a esta época, en la que nos toca hacer esto. O sea, un factor es el tema-problema y el lugar concreto. Otro factor son las ideas, el corpus disciplinar, las teorías que predominan, que existen, que marcan la época, las ideas que marcan la época. Y por otro lado, el tercer factor es el diseñador, es decir, cada uno de nosotros que tenemos este rol de, tomando estas otras dos cuestiones, darle una respuesta. Entonces, estos tres factores, o de la intersección de estos tres factores, se dispara justamente el proceso de diseño que va a terminar con un proyecto. ¿Cuáles son los ingredientes de cada uno de estos factores? Pues bien, acá en el de la época estamos diciendo que justamente lo que nos interesa de la época es cuáles son las ideas predominantes de la época. La idea en relación a esto que estamos hablando, cuál es el cuerpo disciplinar, digamos, o sea, lo que caracteriza nuestra disciplina en esa época, cuáles son las teorías dominantes, etc. Esto es lo que marca la época. Obviamente dentro de esto hay que incluir las técnicas disponibles, etc. Por otro lado, en relación al tema problema del lugar, que también va a estar caracterizado por la época, pero que implica, bueno, una necesidad, pongamos, que es una escuela, o digamos, la necesidad de aprender a enseñar, el saber, el conocimiento, etc. O el tema que nosotros vamos a abordar en el año, una biblioteca popular, o sea, la necesidad es la necesidad de el incrementar los conocimientos, el disponer de esos conocimientos, el de conservar esos conocimientos, el de todo eso hacerlo colectivamente como un lugar de referencia barrial, etc., en un lugar determinado. ¿Sí? Bien, esta otra cosa existe. Existe el tema problema y existe el lugar. Eso va a estar dado, esto último, el tema problema y el lugar, tiene que ver con las necesidades de esa época, con la realidad que esa época nos propone, ese momento histórico nos propone, y con las particularidades propias de ese tema problema en ese lugar determinado. O sea, hay una necesidad general de saber, ¿sí? De que los jóvenes se formen, o de que los jóvenes de una barriada tengan al alcance un saber en un lugar de encuentro determinado, un modo de saber de una manera determinada que sale de lo sistemático. Esa es la necesidad. ¿En qué realidad? En la realidad que vivimos, hoy afectada por la pandemia, pero antes de la pandemia afectada por la situación social, económica, etcétera, etcétera, que marca la realidad concreta de esa una particularidad, que es justamente cómo son, quiénes son, cuántos son esos jóvenes en ese barrio con esas características propias, distintivas de ese lugar. Entonces, todo eso arma esta segunda cuestión. Y la tercera cuestión somos nosotros mismos, o sea, el diseñador o el grupo de diseñadores que va a abordar este proyecto. Y dentro de ese diseñador influyen o están presentes estas tres cuestiones. La personalidad creativa de ese diseñador, la voluntad de hacer, o sea, la disposición para ponerse, para exponerse, ponerse y desarrollar la tarea, y la cultura disciplinar y general que exista. Fíjense que acá hay tres cuestiones que una tiene que ver
con la personalidad, con la voluntad, o sea, que tiene que ver con la personalidad esa en cuanto a su voluntad, la voluntad de hacer, estar dispuesto a, o sea, las ganas, el deseo de hacer. Por otro, está esta personalidad creativa, que es una personalidad con una capacidad determinada, una sensibilidad determinada, con elementos que le permiten ser más o menos creativo, pero que está, digamos, que ya forman parte de esa persona. Y existe una cultura disciplinar y general de ese diseñador en ese momento. Entonces, todo esto hace al diseñador. Me interesa tomar específicamente esta cuestión. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes piensan, y no solo ustedes que están en primer año, muchos de sus compañeros que hoy incluso están en tesis o en cualquiera de los niveles, es más, muchos profesionales ya recibidos, creen o les han hecho creer que la creatividad es un don, es algo que existe, preexiste y que uno nace con ese don. Y el que no nace con ese don es un pobre tonto que nunca lo va a tener. Eso es una creación cultural que impacta e impactó mucho en el sentido común y que aún sigue impactando. ¿Dónde está esta creencia? Entonces, aquel que se considera no creativo, que se compara con un compañero y dice, mirá cómo hace ese, qué bien que le sale, y por qué a mí no me sale, etcétera. Esto, que seguramente les pasa a muchos, a la mayoría de ustedes, les pasa a la mayoría de los estudiantes de la facultad y les pasa a la mayoría de los profesionales, quiero decirles que no es así. Quiero decirles que la creatividad es algo que se construye. No nadie nace con ese don. Cada uno es lo que es por la experiencia que ha tenido de vida que le ha permitido llegar hasta donde llegó. Y en esa experiencia de vida ha influido en su cultura, en su modo de estar y de ser, etcétera, etcétera. Y ha logrado que esa persona se crea con ciertas condiciones de creatividad. Pero que hayan llegado hasta este punto de esa manera no quiere decir que de aquí en más, de modo consciente, uno no pueda construir su propia creatividad. Esto es básicamente así. Y nos vamos a detener más en ese sentido. Para poner un ejemplo. Nosotros habíamos dicho que en un slide anterior habíamos dicho acá que las ideas, o sea que el proceso de diseño para que nace, como dijimos aquí, desde esta intersección, desde la necesidad de un tema, problema y un lugar al que dar respuesta, en una época determinada, conmigo como diseñador, una primera etapa del proceso de diseño era la búsqueda de ideas, o sea, la etapa de ideación, es decir, con qué ideas voy a dar respuesta al lugar y al tema problema. Entonces digo, ¿de dónde salen las ideas arquitectónicas? ¿De dónde salen? ¿De dónde busco para esa primera etapa que hablamos allí, del proceso de diseño? Decimos que no hay hechos, ni historia, ni particularidad sin ideas, sin razones, sin intenciones. Este grafiquito, que es de un gran arquitecto español, que lo grafica justamente para decir, bueno, la importancia que las ideas tienen en arquitectura, es Campos Baeza, el autor de este dibujo, lo pueden googlear, dice, bueno, el arquitecto, esa personalidad creativa, entre comillas, se carga de ideas para dar respuesta a un problema en un lugar determinado. Entonces, decimos, la creatividad, también denominada inventiva, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente, pensamiento creativo, tienen todas esas, son sinónimos
del concepto de creatividad, esto dice que esa creatividad o cualquiera de esas denominaciones es la generación de nuevas ideas o conceptos o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Interesa recalcar esto. Si la creatividad o cualquiera de sus denominaciones sinónimas es la generación de nuevas ideas o conceptos o las nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, quiere decir perfectamente que en la medida en que yo como diseñador tenga una mayor cultura general y también una mayor cultura específica, esto es, una mayor cantidad de conocimientos, mayor va a ser la posibilidad de establecer asociaciones entre ellos para dar respuesta original a un problema que se me presenta. Por lo tanto, esa creatividad es una construcción, se construye. Es algo que yo voluntariamente puedo construir. Me va a costar más o menos por mi experiencia previa, pero puedo llegar a ser una persona muy creativa en la medida en que lo cultive. ¿Está claro? Entonces, dejemos ese prejuicio de lado y ocupémonos de cultivarnos lo más posible. ¿Para qué? Para lograr elaborar las mejores ideas en arquitectura, que van a salir, tratándose de arquitectura, precisamente del tema problema al que le tengo que dar respuesta y del lugar en donde ese edificio se va a construir. El tema problema hay que conceptualizarlo, hay que interpretarlo y hay que reformularlo como un programa arquitectónico. El tema problema tiene sus propios significados, supone unos usos determinados, tiene una imagen, etcétera, etcétera. Por eso llamamos, los temas problemas son estos, son la necesidad del conocimiento o de la alimentación, la necesidad de comunicarse con otros, o sea, todas las necesidades que no me refiero ya las básicas del ser humano para existir, obviamente están las del alimento, vestimenta, etcétera, y tienen su respuesta en espacios arquitectónicos concretos, pero digamos, obviamente la humanidad, la civilización se fue civilizando, valga la redundancia, creciendo, no en términos solo cuantitativos, sino cualitativos, y por lo tanto las necesidades hoy son mucho más desarrolladas que en el origen de la humanidad. No obstante, las del origen siguen existiendo, porque uno sigue necesitando alimentarse, sigue necesitando de cobijo, etc. El tema problema surge de ahí, de esas necesidades humanas. Por ejemplo, bueno, dijimos un hospital porque tiene necesidad de salud, de curarse, etc., o cualquiera que se le venga a la cabeza. Y el lugar, porque sin el lugar no hay posibilidad de que exista la arquitectura, no hay que materializar. Y la arquitectura como organización del espacio requiere de espacio, o sea, no se hace en cualquier lado. Entonces, las ideas en arquitectura no salen de ningún otro lugar que no sea de las ideas que puede sugerirme el tema problema al que dar respuesta en base al conocimiento que tenga y del lugar en el que tenga que insertarlo, que tiene este contexto determinado, que tiene esta orientación, que tiene este clima, que tiene esta memoria previa, porque fue tal cosa, etc. O sea, todo eso va a hacer que el lugar sea un lugar singular y me va a sugerir ideas para intervenir en él. Entonces, las ideas en arquitectura salen de allí. Durante este año, nosotros como tema problema vamos a abordar, fíjense, cultura y juventud. O sea, las esferas que forman parte de nuestro tema problema son la cultura y la juventud, como dos esferas que en sí son un tema problema. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con la cultura en la juventud? Y de ahí sale, en relación a nuestra realidad socioeconómica, etc., esta idea de un programa arquitectónico que es una biblioteca popular
que surge de este tema, problema, cultura y juventud, perdón, y eso va a ser lo que vamos a desarrollar durante el año. El lugar en donde vamos a intervenir van a ser unos lotes, 3 lotes, a cada uno le va a tocar un lote propio, en el barrio de Güemes, en Córdoba. O sea, el lugar de intervención es en la ciudad, dentro de la ciudad de Córdoba, en un barrio como Güemes, que es un barrio pericentral, o sea, muy próximo al centro, de alguna manera tiene características de barrio, pero a su vez está teñido de algunas cosas del centro, y implica a la vez un espacio público. Y eso es lo que vamos a tomar. Ya nos vamos a referir a él, no en este teórico. La metodología de trabajo con la que vamos a llevar adelante ese proyecto de biblioteca popular en Barrio Güemes tiene que ver precisamente con el proceso de diseño. ¿Por qué? Porque lo que nos toca en primer año a usted es enseñarle proyecto. Lo que se enseña en esta facultad, en particular en la materia de arquitectura, es proyecto, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. En primer año, lo específico del proyecto que vamos a enseñar es cómo se hace un proyecto. Es decir, lo que vamos a enseñar es el proceso proyectual o el proceso de diseño que vimos en la imagen anterior y que acá se completa. En la búsqueda de ideas intervienen las ideas sobre el lugar, las ideas sobre el tema, los antecedentes que haya, antecedentes arquitectónicos, quiere decir que podemos buscar en la realidad o en revistas, en ejemplos de revistas, de cómo otros profesionales han dado respuesta a un tema similar o de cómo otros profesionales han dado respuesta a sitios o a lugares similares, y de todo eso va a salir una estrategia proyectual que luego, desarrollada a través de profundizar en los espacios y los usos, en profundizar en el espacio y los límites, y profundizar en el espacio y la materialidad, llegaremos a una nueva síntesis proyectual que luego ajustaremos para que termine siendo un proyecto. Entonces, esta metodología de trabajo es la que ahora gráficamente vamos a mostrarles aquí con un trabajo de primer año de otro año. En este caso, del año 2014, una biblioteca popular también en Barrio Güemes, en un sitio distinto del que les va a tocar a ustedes. Este es el trabajo de esta compañera, Carolina Astini, que fue ayudante de cátedra en su tiempo. Y el trabajo, acá tienen reproducido en una maqueta que nosotros haremos más adelante, del pasaje de Scuti en este barrio de Güemes, y los distintos sitios. Acá hay un sitio, acá está el otro, o sea, un sitio en la esquina, un sitio que tenía doble frente, etc. En ese contexto, por acá viene la cañada, para que se ubiquen. Por eso acá están estos edificios altos, detrás de esos edificios altos aparece este pasaje y todas estas casas mucho más bajas. Entonces, en relación al lugar, las ideas que esta compañera tuvo, Carolina, fueron distintos modos de cómo ocupar ese sitio en la esquina. Y para lograrlo se hizo a través de esto verde que ven ahí, que es como si fuera un telgopor. No es un telgopor, es una espuma sintética que permite trabajar con trincheta y cortarla y hacer este trabajo que ustedes ven, que es un trabajo de socavado, le decimos, partiendo de la idea de que el sitio era todo estaba lleno de este verde por toda la altura, y que la alumna con un trabajo de socavado, de horadación de esa masa, fue vaciándolo hasta lograr este modo de ocupar, o este modo de ocupar, o este otro modo de ocupar el sitio. Y bueno, sacó ideas de allí. En relación al vio, y digamos, la manera de vaciarlo fue teniendo en cuenta los elementos que estaban
influyendo en ese contexto desde la altura de los edificios próximos, por eso toma esa misma altura, qué actitud tienen esos edificios, que esto que vemos acá en relación a la calle, están todos pegados a la calle, sobre la línea vereda, pero ¿qué pasa? Son todas viviendas, y esto era una biblioteca, entonces, en algún caso, como en este, se retira, en otro, digamos, se retira, pero lo cierra, en otro lo deja totalmente abierto. Bueno, son distintas posibilidades que tienen que ver con todos los elementos que están. En relación al tema problema, también busca ideas, y de ahí salen esas ideas, y que tienen que ver con cómo conceptualiza qué es una biblioteca popular, para qué sirve, quiénes van, qué hacen, cuál es el objetivo máximo. Hay una conceptualización del tema, y luego no solo se queda desde esa conceptualización pasa a de qué manera esos distintos usos que implican estas actividades se relacionan entre sí, cómo mejor se pueden relacionar, y de ahí va buscando, generar esa espacialización de los usos para tener una idea en relación al tema del problema. Con ambas cosas, llega a una estrategia, o sea, junta las ideas del tema con las ideas del lugar. Juntarlas no es simplemente superponerlas. Al superponerlas van a surgir un montón de cosas que están en contradicción. Entonces uno tiene que optar. Para hacer síntesis, la síntesis implica una selección. ¿Qué cosas de esto considero fundamentales que queden? ¿Cuáles son las que sí o sí, según mi concepción, deben mantenerse? Y esas son las que voy a mantener. Y a lo mejor, seguramente, mantener una del tema se contrapone con otra, entonces tengo que hacer algún movimiento, algún ajuste, alguna otra intervención, y va a surgir un tercer elemento, que es este, que no es ni el verde ni esto otro, sino uno nuevo, que es esa síntesis de esta pulsión de las ideas que tenía en relación al sitio y en relación al lugar. De ahí me va a quedar esta estrategia de proyecto, que no es el proyecto, por ahora es simplemente eso, una estrategia proyectual que implica que ocupe el sitio dejando este vacío en la esquina, generando aquel vacío allá, que puse los usos, un ingreso por aquí, con algo que sucede en la planta alta, que balconea sobre la planta baja, etc. Bueno, esta es la misma maqueta, que en este caso tiene el techo puesto. Estos son los dibujos de planta, no sé si ustedes ya han oído hablar de plantas, vistas y cortes, que son en el sistema Monge la manera en que nosotros los arquitectos nos expresamos. Entonces acá está dibujado con un criterio, con esto que se ve más oscuro, que se dice lavar el muro, lo que está con techo, diferente de lo que no tiene techo, que es este trabajo en el piso. Están puestas las mesas, está diferenciado lo que es la sala de lectura, de lo que es el bar, de lo que son los sanitarios, etcétera, el hall, lo que sucede arriba, bueno, todas cosas que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo del año, aún en las dificultades que este año presenta, para llegar, digamos, a formular un trabajo de esta índole. Aquellos eran los planos de planta, estos son los planos de vista, es cómo se ve ese objeto, y estos se llaman planos de corte, que es, así como la planta es un corte horizontal de esa maqueta que vimos, la cortamos horizontal y dibujamos eso que vemos, el corte es como un corte en vertical, no en horizontal, de esa misma maqueta, que nos permite ver las alturas, etc. Los croquis, que tienen que ver con el imaginario de cómo es este objeto, la maqueta, ya la maqueta definitiva, ya con todos los ajustes que tuvo, etc., con toda la laboriosidad que implica para construir los filtros para cada detalle, ¿sí? Una maqueta que permite que el techo se saque y entonces puedo ver la espacialidad integral que esta alumna está proponiendo. Bien.
Y esto que muestro aquí son trabajos de otros compañeros, ya no importa el proceso es el que vimos antes, es para que vean a qué van a llegar a ustedes. Estos son todos trabajos finales de un primer año, en otro lugar, en este caso el pasaje de Guaducho. Miren ustedes el trabajo que implica, digamos, y cómo un alumno como ustedes, que empezó sabiendo lo que ustedes saben, que no es poco, pero no es específico, y bueno, al adquirir todos estos conocimientos les va a permitir no solamente hacer una maqueta con esta calidad, sino sobre todo el proyecto del espacio que la maqueta efectivamente material.